Edición pudimos sacar este libro, agradezco aquí representado por Antonio Vera, el director general de Vilex, que bueno, que obviamente confió en esta publicación, confió en este libro que ha sido pues de mucho éxito, la verdad de mucho interés. Jaime Díaz Limón, quien es el autor, uno de nuestros abogados digitales por excelencia, que pues ya desde hace mucho tiempo viene impulsando este nuevo paradigma de cómo fusionar las nuevas tecnologías, el derecho, cómo podemos a través de, pues en el mundo digital en el que ya estamos inmersos, cómo vamos a hacer como gremio de abogados para proteger a los usuarios en el uso de estas tecnologías que tanto impacto social están teniendo. Entonces, bueno, pues ese es el contexto de este evento, en una aventura en la que pues, pudimos conocer a Jaime. Se ha sumado a la actividad académica de la Universidad UCEMPE a través de temas digitales y pues fue en este camino en donde nos platicó de su libro, de su idea, y decidimos pues apoyarlo, convocar a Vilex y poder hacer hoy esto una realidad. Entonces, en verdad es un gran, fue lo que en algún momento fue un sueño para nosotros, es pues un gran orgullo poder hoy presentarlo como una realidad, como una de las pocas bibliografías que hay en México acerca de este tema, porque bueno, tenemos ya bibliografía mucha de delitos informáticos, como más de tema informático, en derecho informático en general, pero aquí ya estamos hablando de cómo se protege, más allá de la parte técnica, cómo protegemos a los usuarios en la navegación por la cibersociedad. Entonces, bueno, pues es aparte un doble honor para nosotros tener a los presentadores de lujo que tenemos. A la ministra en retiro, a la ministra Margarita Luna Ramos, también le agradezco muchísimo el acompañarnos, el confiar en nuestros proyectos y en nuestras locuras. Y también pues presentarles a Vicente Riveles, que pues también él es actualmente CTO, Chief Technology Officer de una startup mexicana que se llama Join, que se dedican básicamente a hacer edificios inteligentes, a la seguridad física, y además pues también fue CTO y Head of E-Commerce en Walmart México. Es una eminencia y un experto pues en todos los temas de Internet de las cosas, seguridad de la información. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo además de fungir un poco como moderadora, me gustaría contextualizar pues esta presentación. A mí Jaime me brindó el honor de poder presentar este libro, y más yo vengo de una formación más de mercadóloga, mucho tiempo estando en el ámbito jurídico, entonces pues hemos hecho un sincretismo muy importante entre la visión social, la visión mercadológica y la visión jurídica de los cambios que se están dando. Realmente estamos viviendo una transformación digital, y bien dicen que las transformaciones digitales nunca se tratan de la tecnología, siempre se tratan de la gente. Nosotros no podemos implementar el sistema más complejo, el mejor sistema, que si no trabajamos con la gente, con la mentalidad, con construir nuevas culturas, nuevos paradigmas, no van a funcionar los sistemas. Y creo que ese es el gran reto que estamos enfrentando, no solo como país, sino como humanidad. Los cambios que antes estamos acostumbrados a que se dieran en 30 años, en 15 años, hoy se están dando en 6 meses, en un año. Tenemos nuevas cuestiones, nuevas formas de trabajar, nuevos procesos, nuevos productos que si no lo pude lanzar al mercado en un mes o en 2 meses, pues ya se me cayó todo el negocio, ¿no? Y entonces, ¿cómo construir una cultura humana entre equipos de trabajo que puedan mantenerse a esta velocidad? Creo que lo que nos está comiendo y lo que caracteriza esta transformación digital es la velocidad con la que vivimos, ¿no? La cantidad de información. Y si nosotros no nos preparamos para administrar nuestros procesos en estos flujos, las velocidades, nos agarra el estrés, nos agarran las enfermedades. ¿Cómo administramos un equipo de trabajo para realmente mantenerse al tanto de esto, ¿no? Además de que esto se requiere un cambio de paradigma, se requiere que cambiemos a equipos multidisciplinarios, en donde ya los abogados no están solitos haciendo leyes para ver cuáles van a ser las reglas del juego en Internet.
Necesitamos colaborar con la sociedad, necesitamos colaborar con los ingenieros, con la gente de tecnología para entender realmente lo que está pasando. Si bien un abogado es, desde mi perspectiva, aquella persona que, digamos, pone las reglas del juego, ¿no? Venimos ya desde hace un rato jugando un juego en donde hay una realidad consensuada y decimos, estas van a ser las reglas con las que vamos a jugar el juego en sociedad. Y se vuelven eventualmente leyes, ¿no? Y de repente llega Internet, llega el cómputo en la nube, llegan los teléfonos inteligentes, empieza la portabilidad de la información y todo esto pasa en muy poco tiempo. Si bien Internet tiene muchos años, si bien el Machine Learning, que es la base de la inteligencia artificial, lleva más de 30 años, desde mi perspectiva, la verdadera revolución ahorita es que ahorita está disponible para todos. Ahorita cualquiera puede descargar un software que traiga, incluir inteligencia artificial para ocuparlo en su negocio. No, antes era una inversión que uno tenía que hacer en desarrollos de software y hoy es la verdadera revolución, la masificación de este tipo de tecnologías y la disponibilidad. Las estamos usando para toda nuestra vida. Y la pregunta es, ¿sabemos realmente protegernos? ¿Estamos realmente seguros navegando en las redes? ¿Está segura nuestra información? ¿O estamos educados para saber cómo usar esa información en Internet? Pues la respuesta creo que es no lo estamos. Porque los que a veces nos educan, que es la gente más grande, pues tampoco vivieron esa realidad, ni saben cómo nos tienen que educar a las generaciones más jóvenes para usar. A veces tenemos que encontrar nosotros nuestras propias formas de educarnos para navegar con seguridad. Entonces, en ese contexto, creo que es que necesitamos los abogados conocer cuál es la realidad de la transformación digital, porque a partir de eso necesitamos seguir estableciendo cómo vamos a jugar el nuevo juego de la digitalidad, cómo jugamos en el juego de las redes sociales, cómo jugamos en el juego de los dominios y de las marcas digitales, del patrimonio digital, ¿no? ¿Cómo ahora voy a hacer un testamento digital en donde cada vez la tendencia es que seamos dueños de menos cosas? Antes comprábamos CDs, comprábamos todo el material y era muy fácil decir, pues yo te dejo a ti estos CDs. Pero hoy toda mi biblioteca digital, que puedo llegar a invertir hasta 100, 200 mil pesos, 300 mil pesos en una biblioteca digital, y la pregunta es, ¿la puedo heredar? ¿La puedo vender? ¿Cómo vendo una cuenta de Facebook que claramente ha sido una inversión de mi empresa? Entonces, todas esas interrogantes son a las que le tenemos que entrar, ¿no? Como gremio. Y creo que este libro es pues un approach muy certero, porque desde que vemos, la verdad es un libro súper completo, nos habla de los retos de la inteligencia artificial, nos habla de cómo hacer una prueba electrónica y una prueba digital en juicio, nos habla de lo que es el patrimonio digital, cómo lo puedo heredar, cómo protejo los datos. Realmente, para mí este libro que Jaime logra con muchísima claridad es el ABC del abogado digital. ¿Cuáles son? Digo, hay muchísimos más retos que se nos irán presentando, pero ¿cómo vamos? Ya tenemos la primer robot que es ciudadana de un país, ¿no? Sofía. Ya tenemos cuestionamientos sobre quién va a tener la responsabilidad en un auto que sea manejado solo por un sistema de inteligencia artificial cuando atropella a alguien. Va a ser el responsable, nadie lo venía conduciendo, pero alguien me lo vendió, pero yo lo compré, pero alguien más desarrolló el software. Entonces, todo el tema digital para mí viene a modificar el core de los abogados, que es el tema de la responsabilidad. Es muy fácil fincar responsabilidad en un mundo físico, pero es mucho más complejo fincar responsabilidad en un mundo interconectado, en un mundo interdisciplinario, en un mundo donde mucha gente participa en el diseño de los productos, de los servicios, en la compra, etcétera, ¿no? Entonces, realmente los problemas en este mundo digital se vuelven mucho más complejos. Ya no vivimos en un mundo lineal, vivimos en un mundo exponencial. Y ya no es tan fácil decir, pues alguien publicó una foto y violó mis derechos de propiedad intelectual. Pues sí, pero ¿a quién le mando? ¿A uno o a 5 millones que lo vieron, que lo compartieron?
Es decir, ya no podemos resolver problemas en esta era de la misma forma y con la misma mentalidad que los resolvíamos antes. Y para mí este es el gran reto. El gran reto es cuestionarnos, porque las respuestas no están dadas. Este libro es un primer approach a abrir esos cuestionamientos y simplemente es ser creativos en la forma en la que resolvemos, conocer los retos que nos representa esta nueva era, saber cómo nos estamos relacionando con la tecnología y poder entonces defender bien a los usuarios de la misma. Este sería pues un poco mi comentario. En verdad felicitar muchísimo a Jaime porque es un brillante abogado, es un brillante académico y tiene una gran cualidad del abogado digital, que es poder aterrizar los conceptos en un lenguaje entendible para todo el mundo, en un lenguaje que no sea complejo, que está dentro de los grandes retos de los abogados hoy en día, que nos entiendan nuestros clientes, que nos entiendan nuestros usuarios. Es un abogado, como le llamamos, un abogado UX, User Experience, ¿no? La experiencia del usuario hoy en día tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Necesitamos, este es un concepto de marketing digital, ¿no? Que es cuando hago mi página web, hago la experiencia del usuario. Es que el usuario le sea muy fácil navegar por mi página en 3 pasos. Y así necesitamos hacer una justicia UX, que el justiciable en 3 pasos sepa qué hacer cuando llega a un tribunal, que no sea muy complejo el proceso, que el cliente entienda en 3 pasos un contrato, que no tenga que tener un abogado de por medio para traducírselo, sino que el abogado más bien se vuelve un consultor y alguien que contenga esos procesos y estos conflictos entre partes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario. Me gustaría pues pasarle el micrófono a Vicente Riveles, que en él es además ingeniero en sistemas, entonces pues trae toda la parte tecnológica, para que nos platique un poco de su experiencia y del libro. Muchas gracias, Margarita, un gusto conocerla. Janet, muchas gracias, y sobre todo a mi amigo Jaime por darme la oportunidad y el honor de estar aquí delante de ustedes. Realmente pues todos, para mí, un mundo un poquito desconocido en cuestión de que las leyes como ingeniero en tecnología es algo que sabe que está, pero que es difícil de entender. Entonces, para mí, lograr lo que dijo nuestra querida compañera, decir que podríamos llegar a tener una jurisprudencia entendible para las personas que realmente viven dentro de este marco jurídico, sería un reto impresionante. Y la verdad no creo que la inteligencia artificial lo logre, porque la inteligencia artificial la hicimos para hacer cosas muy complejas, pero a la fecha, aunque tenemos ciudadanos, todavía creo que el humano seguirá siendo en los años que ocurran, más importante en esta sociedad. Yo cada día que oigo que las matemáticas, la física, la química es algo que se puede reemplazar, pero la mente humana, la cultura, la sociedad es algo que seguirá estando en manos de los humanos. Es algo que a mí me llena realmente de satisfacción, ¿no? No sé, yo que lo hago, digo, me cuesta mucho pensar que un día alguien realmente va a tomar una decisión de mi carrera, de mi futuro, de mis hijos, de forma matemática, ¿no? Por más algoritmos que haya, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, mi amigo, me siento muy orgulloso de este trabajo y créeme que lo leía y cada vez que lo leía decía, ¿y esto en la Universidad de Tecnología se ve? O sea, realmente hoy los ingenieros en tecnología tenemos un mínimo de conocimiento jurídico para saber la repercusión de lo que hacemos. El libro a mí, o sea, me parecía que mi mujer es psicóloga y me da lecturas y obviamente me hace reflexionar mucho. Y a la medida que yo iba leyendo este libro, me generaba el mismo impacto. Empezaba a reflexionar. O sea, ¿qué hago yo en mis sistemas? ¿Cómo los diseño para proteger y cuidar a la sociedad que usa mi sistema? Vemos capítulos donde si un WhatsApp o no es realmente una prueba jurídica. Cuando lo leí, me dio miedo. Y me acordé del WhatsApp que dice condominio, donde la gente donde yo vivo empieza a publicar fotos
y fotos, y a decir, mira esta persona que entra, y mira quién sale, y quién es, y yo pagué, y tú no pagaste, y eres un deudor, y yo decía, ¿cuál de estos mensajes se pueden usar en contra de otra persona para alegar difamación? Para alegar que está metiendo en mi privacidad y yo no te autoricé, aunque la cámara esté, a que publiques mi foto en WhatsApp porque entré o sabía a determinada hora. Entonces yo todo el tiempo, el libro me tenía en una situación de reflexión permanente de cuál es la ética que una persona de tecnología debe de tener, cuál es el conocimiento mínimo que una persona de tecnología debe de tener a la hora de afrontar un software, construir un software. Y en esa misma reflexión me llevó al inicio de mis orígenes. Mis orígenes, yo empecé a construir sistemas de tecnología en el año 89-90. Soy el tercero de una familia de 6, de un pueblo de 20.000 habitantes, más pequeño que cualquier colonia de México. Y me dedicaba a desarrollar software agrícola, granjas de cochinos, granjas de vacas, vulcanizadoras. Hoy lo pienso y digo, qué maravilla, no me tiene que preocupar por el ADN del cochino, no me tiene que preocupar por la mía de las llantas, si era privada o no era privada. Y además funcionaba en una computadora aislada. Nada de que nadie se iba a meter, que iba a robarme la información, que iba a hacer copy, que iba a hacer un montón de cosas. Nada. Nada, o sea, apenas empezaba un hilo de internet así funcionando muy pequeñito. Y llegué a la universidad, era en el año 93, salí de la universidad en el 97 y apenas podíamos jugar a videojuegos dentro de una red de la universidad. O sea, el mail era ya demasiado. Entonces nos enseñaron a diseñar sistemas que eran, de nuevo, aislados, no se conectaba con nada, no teníamos que proteger nada, solo protegíamos la productividad. Y como tal salimos ingenieros. Después de eso he estado 20 años desarrollando sistemas en general en otros países que no eran España, en Italia, en Inglaterra, en México, en Argentina, Chile, Estados Unidos. Y siempre había una parte que era medular. Estamos haciendo un sistema para automatizar algo, porque era muy fácil, voy a automatizar un proceso. Pero al final siempre impactabas en una persona. O en el sistema de pensiones de México para proteger el retiro de esa persona. En sistemas de seguros para proteger a la persona. Y entrabas en la disyuntiva de ¿para quién construía el sistema? ¿Para la empresa que lo hacía? ¿O para el ciudadano que iba a utilizar ese bien tecnológico en su favor? Entonces estaba en disyuntivas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo diseño o no lo diseño? Y eso realmente en una carrera de tecnología, de ingeniería, no te lo enseñan. Por suerte, el mundo de las tecnologías ha ido evolucionando. Insisto, cuando yo empezaba desarrollaba software, te decían, eres un programador. Muy bueno, pero programador. Y hoy cuando vamos a enfrentar un software, ya nadie le llama un software. Todo el mundo le llama un producto. Y se diseñan tecnologías donde se dice, hoy hay que generar un equipo de trabajo donde hay fiscalistas, abogados, contadores, realmente directivos para saber qué análisis pones, un montón de gente, y de repente te ves al ingeniero de sistemas al final. ¿Por qué? Porque se ha hecho tan complejo el desarrollar un software, porque ya no hay software que no impacte en la sociedad. Tenemos una sociedad tecnificada. O sea, no hay nadie que diga, si no está en mi teléfono, no lo uso. Yo no me vuelvo a sentar en una PC. Entonces se ha hecho, hay antropólogos, tenemos equipos con antropólogos, filósofos, todo eso para hacer un software. Hace 27 años ni por la cabeza se te pasaba eso. Entonces hoy más que nunca, el mundo de la abogacía sale del sector de un juicio o sale del sector de una propiedad. Hoy el mundo de la abogacía se inserta en estos equipos de trabajo y se requiere como elemento de contrapeso para la ética. Antes de la empresa a la que estoy ahora, como CTO de innovación en el Entrepreneur, a mí me daba mucho gusto ver como en Walmart había un área completa de compliance, hecho de abogados y hecho de gente que contrapone y contrapesa el beneficio de una compañía que lo que quiere es una utilidad y que si no tuviera ese contrapeso ético, pues iría simplemente a buscar utilidad. Pero entra la ética, entra el derecho, entra la sociedad y tienes que hacer negocios de forma ética. Tienes que cuidar a la persona que hace negocios contigo porque él no sabe lo que hay en términos y condiciones. Cuando lees el capítulo de términos y condiciones
y ver los precedentes franceses contra Facebook y demás, también me da miedo. Amigo mío, me hiciste temblar. ¿Por qué? Digo, bueno, menos mal que hay un precedente, porque yo no sé. Hoy, esta mañana, instalé 7 software y todo el día aceptar. Realmente no sé lo que hice. Y yo no tengo redes sociales por convicción, porque sé que son inseguras, etcétera, pero yo no sé qué hay detrás de todo eso. Hasta que leí que yo le estaba siguiendo a Facebook los derechos para tener un juicio en California y de verdad que me dio miedo. Digo, me cuesta hablar inglés, imagínate tener que ir a un juicio a California para defenderme. Entonces, para mí mi mensaje es, hoy estoy delante de un montón de personas que tienen un carácter jurídico. Y mi invitación a Jaime y a esta mesa es cómo este conocimiento puede darse en las escuelas de ingeniería de tecnología para que un ingeniero ya no sea de un elemento de software. Hoy se dice arquitecto de software, arquitecto empresarial, pero yo le diría, hoy me encantaría volver a ver a un ingeniero en sistemas que a la hora de diseñar algo no solo diga, aquí está la salud, un dato, otro dato, sino que realmente haga holísticamente un diseño y piense en el impacto que ese producto va a generar e incluso decida no hacerlo si ese producto no genera un bien a esta sociedad. Siempre la convicción como ingenieros es generar un bien a esta sociedad. Si no es así, deja de tener sentido lo que hacemos, independientemente del dinero, independientemente de la macrooportunidad. Entonces yo les invitaría, yo a mi amigo Jaime le invito a hacer muchas cosas. Le invité ahora a ver si hacemos algo para la ONU y demás. Y aquí aprovecho este sector de educación para que realmente la universidad a la cual yo estudié, la Universidad de Ingeniería, hagan realmente una alianza y las escuelas de ingeniería, al menos de tecnología, tengan filosofía, tengan ética, tengan derecho, no como aprenderse los 75.000 artículos, es comprender cómo cuidas y cómo el impacto de tu software en la sociedad cuida a la población a la cual tú quieres impactar. Entonces, me encantará poder hacer esta misma conversación en un ámbito tecnológico y realmente que la gente entienda cómo hacer tecnología es más responsabilidad que descargarte un tutorial de YouTube, hacer un software, publicarlo en el Apple Store, en el App Store, porque tú realmente cuando te des cuenta puedes arreglar un problema en la sociedad que tú no quieres, no era tu intención. Entonces, mi amigo Jaime, el libro se me quedó corto, espero el volumen 2, el volumen 3, y felicidades y muchas gracias por regalarnos esto. Gracias. Sin duda, pues es una gran aportación tener la visión de un ingeniero en sistemas y precisamente esto que les decía yo de la multidisciplinariedad, ¿no? Estamos nosotros también con Jaime trabajando en educativamente empezar a unir facultades de derecho, de ingeniería, de mercadotecnia, de diseño, en el desarrollo de un bootcamp de Legal Disruption que estaremos haciendo precisamente con la Universidad Panamericana, porque esto es lo que hace falta, ¿no? A veces vemos que el abogado es considerado ya como, pues ahí viene a decirme cómo no se puede hacer esto, ¿no? Y al contrario, debe de estar, como dice Vicente, metido desde el propio diseño del software, del producto. ¿Por qué? Porque el abogado digital es aquel experto en prevención de riesgos, ¿no? Es el que tiene que tener la visión de cómo se va a desarrollar ese producto o servicio para prevenir cualquier tipo de riesgo. Ya no es el abogado que se viene a solucionar conflictos, sino es aquel abogado que tiene esa visión de prevención. De nuevo, igual cuando leía el libro, y pues claro, yo en la facultad estudié algo de latín. Entonces, cuando ves la terminología en latín, en mi cabeza, la señora ministra no dejará mentir, dices, ¿cuántos años vamos de democracia para construir la democracia que tenemos hoy? Y uno piensa, ¿realmente debería existir una democracia digital que realmente englobara y quisiera estar en un marco donde lo que tú hicieras estuviera seguro? Yo a veces cuando la gente que trabaja conmigo decimos, la seguridad, digo, no, la seguridad buena es la que no se ve. La que tú sabes que está ahí y que te da un marco en el cual tú no tienes que tener problemas a la hora de hacer un acto. Decíamos, como tú decías, tenemos 2000 años haciendo una democracia y haciendo un marco para que podamos vivir socialmente, y tenemos 35 segundos para hacer una democracia digital.
Y eso es lo que nos complica, porque no tenemos valores, no tenemos ética a la hora de construir un software. Cuando te das cuenta, no sabes si es correcto o incorrecto. Entonces, democracia digital, a ver cómo lo motivamos. Pues bueno, ahora le paso el micrófono a la ministra Margarita Luna Ramos, que bueno, es la verdad una persona que además de ser miembro de nuestro consejo académico, que respetamos y admiramos mucho porque pues ha sido una mujer emblemática en la lucha, en verdad, no nada más de las mujeres, sino del tema pues de la carrera judicial. Ella pues desde mucho tiempo empezó haciendo carrera judicial, ha estado en todas las ramas del Poder Judicial y en verdad siempre con debates que han aportado al desarrollo social. Pues digo, el Poder Judicial claramente poniendo criterios, abriendo un gran debate humano. Y creo que más allá de hablar de tecnología aquí, como dice Vicente, estamos hablando de cómo se redefine esta humanidad, esta ética, esta filosofía de vida y de derecho. Entonces, pues muchísimas gracias, Margarita, y te paso el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Jaime, por invitarme a comentar algunas cuestiones sobre el libro. Es un placer estar en esta mesa al lado pues, de un reconocido ingeniero, además experto en la materia. Y bueno, ¿qué puedo decir de Janet? Una brillante profesionista que ha hecho de esta universidad realmente una universidad de vanguardia. Felicidades, Janet. Ahorita que estabas hablando veía a tu papá y casi le hago así. Sí, embelesado escuchando, una cosa que da muchísimo gusto. Bueno, primero que nada, yo lo que les diría es, así está más fácil, así está más fácil. Yo había escrito algunas notitas acerca del libro, pero realmente me declaro totalmente incompetente para hablar de un tema que en lo personal es algo que me cuesta mucho trabajo. Creo que en esta vida podemos hablar de dos tipos de analfabetas. Las personas que no saben leer y escribir y las personas que están realmente ayunas de tecnología, y yo soy una de esas. Realmente es una parte que a mí me ha costado mucho trabajo. Viví en una época en la que pues el avance tecnológico no era al grado que tenemos en estos momentos. Yo tengo en la casa de ustedes, en el estudio, una máquina Remington, que mis hijas lo consideran de museo. Digo, yo en esa máquina trabajaba en el juzgado del distrito. Y bueno, había que ponerle papel calca, y había que ponerle hojas cebollitas, y meterle 10 copias, porque había que notificar a todas las autoridades y pegarle durísimo a la tecla para que pasara hasta la última copia. Y no nos fuéramos a equivocar, porque borrar era algo así imposible de solucionar, porque había que ir hoja por hoja poniéndole una tarjetita a fin de que no se manchara lo siguiente y pudiéramos rescatar el trabajo. Entonces, pues como verán, quizás no sea la persona indicada para hablar de esto. Mis casi 44 años en el Poder Judicial, es cierto, se dieron algunas cuestiones de tecnología que nos tocó vivir y nos tocó ver las facilidades, el avance tecnológico, lo que implica en la agilidad, sobre todo salud de un procedimiento jurisdiccional, y vimos pues todas las bondades que esto representa. Pero entramos a esto de forma totalmente abrupta. Nosotros, yo recuerdo que pasamos desde luego de la máquina Remington a la máquina eléctrica, y era terrible. En la Remington estábamos acostumbrados a darle con todas nuestras ganas para que pasara hasta la última copia, y de repente en la máquina eléctrica le hacías tantito y se iban 20 letras de un jalón. Entonces empezamos a notar pues, un cambio extraordinario, pero bueno, te vas acostumbrando a determinadas cosas. Yo era juez de distrito cuando al Poder Judicial llegaron prácticamente las computadoras. Entonces la Suprema Corte, la Comisión de Gobierno, iba adquiriendo una computadora o dos por juzgado, fíjense nada más. Era terrible. ¿Qué hicimos nosotros en esa época? Bueno, pues hicimos tandas entre los secretarios y nosotros hacíamos un apoyito
ollita quincenalmente entre todos y así empezamos a comprar nuestras propias computadoras para empezar a incursionar en computadoras en las que estamos hablando de impresoras de punto, de tarjetitas. Bueno, y la primera computadora que tuvo la corte era toda una habitación que había que tener un clima especial. Era uno como a las películas estas así, de ciencia ficción. ¿Por qué? Del santo. Exactamente. Era todo un cuarto. La computadora, yo recuerdo la primera computadora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió. Y ahora vemos que en un teléfono de este tamaño traemos, bueno, cualquier cantidad de información, lo que nosotros querramos. Pero bueno, este paso que se fue dando poco a poco a las redes sociales, a internet, que bueno, esto fue hace relativamente poco tiempo. Para estas generaciones es algo normal, es algo lógico, nacieron con esto. Bueno, mi familia dice, es que ellos ya traen otro chip, y es totalmente cierto, es totalmente correcto. Para nosotros ha sido realmente un problema el aprendizaje, nos cuesta mucho trabajo. A mí se me desprograma la televisión y bueno, se me escapó la serie que esté viendo en este momento porque no sé qué hacer hasta que llega alguna de mis hijas y mi marido y yo nos volvemos locos para poder reanudar las cosas. Pues es eso, realmente también es generacional y uno tiene que entenderlo, que estas nuevas generaciones tienen desde luego ya un cerebro diferente, ya más acoplado, podríamos decir, a las nuevas tecnologías. Yo a los bebés, nosotros jugamos con muñecas. Ahora los niños traen un iPad, traen una pantallita, traen algo con lo que les dice el dedito y ahí están jugando, leyendo y muy entretenidos. No sé si eso sea bueno o sea malo, porque también se me hace como que se pierden un poquito de otro tipo de situaciones que quizás no debiéramos olvidar. Pero lo que les quiero decir es que hoy por hoy, la tecnología ha tenido un avance impresionante. Quizás antes se pensaba, es que vamos a ver si un programador tiene ya un software para tal cosa. No, ahora hay para lo que quieran, como decía el ingeniero. Son arquitectos de los softwares que los diseñan ¿para qué? Para todo, para lo que se les ocurra. Hay un software. Pero el problema más importante de todo esto es que esta evolución tecnológica, esta evolución que se viene dando día con día y que, como decía Janet, hay ocasiones en que el iPhone 7 o el iPhone 6 va a salir dentro de un año. A los 6 meses estaba saliendo el otro y bueno, las gentes en la tienda de Apple Store tenían colas para esperar, entrar a comprar el último iPhone. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está muy avesada a la tecnología, la gente se ha metido. Pero ¿hasta dónde tenemos la información? ¿Y hasta dónde sabemos cuáles son los límites? ¿Cuáles son en un momento dado los problemas que nos puede causar la tecnología? Es verdad, las sociedades evolucionan, las sociedades avanzan. En toda la época de la humanidad, nosotros no podemos pensar en lo que fue la época de los fenicios o de los egipcios o de los hebreos. Desde luego, tenían una sociedad total y absolutamente distinta a la nuestra. Pero creo yo que la evolución tecnológica de las últimas décadas es incontrolable. Es una evolución que va, pero galopante. Yo creo que ninguna evolución científica ha tenido tanta rapidez como la que hemos vivido en las últimas décadas. Entonces, sabemos que el derecho tiene que ser la regulación de las conductas que norman la vida del ser humano. Desde luego que tiene que estar inmerso en todo este tipo de conductas precisamente para establecer las reglas de su aplicación y su correcto ejercicio. ¿Para qué? Porque se supone que todo adelanto científico, que toda situación que se nos da en el progreso, pues es en beneficio de la sociedad, al menos esa es la idea y eso es lo que esperamos. Pero si de repente vemos que estos adelantos científicos nos exponen de tal manera que se pierde la privacidad, que se pierde la individualidad, que se pierde
pues sobre todo esa comunión con uno mismo, que al menos las gentes de mi época solíamos tener. El otro día uno de mis compañeros dijo en son de broma algo, pero decía, bueno, es que la tecnología está tan avanzada que cuando no quieras que sepan algo, no solamente no lo escribas ni lo digas, ni siquiera lo pienses. Yo sé que es una exageración, pero bueno, es un reflejo de lo que en realidad hoy está pasando con el avance de la tecnología. A mí el libro me llama mucho la atención, sobre todo porque yo sí me considero pues bastante analfabeta en el tema. Uno pues utiliza su computadora, pues sobre todo nosotros en la materia jurisdiccional, creo que la utilizamos mucho como procesadora de palabras. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos muchos textos, nosotros hacemos muchos argumentos, y para nosotros pues es muy fácil, en lugar de tener una máquina de escribir a la que teníamos que corregir y borrar mecánicamente, pues el ver que en este momento borras de una manera impresionante, que cortas, pegas, que quitas, pones, bueno, eso es una super ayuda, sobre todo para quienes redactamos. Entonces, pero no se queda en eso. Puedo compartir, puedo copiar, puedo tomar, puedo enviar, y en ese momento uno se da cuenta de la gran riqueza de la tecnología. Y lo peor de todo viene, como dice, como nos decía Vicente, un poco el susto. Dios mío, ¿y qué pasa con todo esto? ¿A dónde puedo llegar? ¿Qué puede suceder? ¿A quién puedo perjudicar? ¿O cómo me puedo en un momento dado perjudicar yo mismo, no? Entonces, estos límites y estas situaciones son las que en un momento dado quedan como un paso adelante de lo que realmente sucede en cuanto a su regulación. Ya tenemos, y nuestro autor así lo manifiesta en el libro, nos tiene muchísimas tesis de jurisprudencia y criterios aislados en la materia. ¿Qué quiere esto decir? Pues que algunas ya han incursionado en el campo jurídico y sobre todo en el campo constitucional, y han permitido que ya algunos órganos jurisdiccionales emitan pronunciamiento al respecto. Pero esto es a posteriori, esto es cuando ya se presentó el problema. Y yo creo que lo importante de todo esto es, desde el momento en que se va a construir, pensar en todas las situaciones que lo rodean y que en un momento dado tengan la seguridad. Y se ha hablado aquí en esta mesa de algo que a mí me parece importantísimo, la ética que debe de acompañar a todas estas construcciones. Creo que el mundo, no solo nuestro país, el mundo entero, está atravesando por una crisis de valores muy, muy importante. Y yo creo que una crisis de valores que se ve adosada a un adelanto científico tan grande es realmente peligrosa. Es realmente peligrosa, y es realmente de pensarse y de pensar sobre todo en cuál es la solución a este tipo de problemas. Yo creo que el hecho de que existan obras como esta, y ya no me voy a meter a platicar acerca de lo que dicen los capítulos, porque eso se lo voy a dejar al autor, sobre eso habíamos escrito algunas líneas, pero ¿quién mejor que él que explicarnos realmente lo que implica su libro y lo que implica realmente el analizar estos temas desde el punto de vista no solamente tecnológico, sino jurídico? Pero fíjense, por ejemplo, un capítulo que en mi opinión llama muchísimo la atención. Decían, la prueba cibernética. La prueba cibernética. Nos tiene un capítulo muy importante, nuestro autor, donde nos dice cuál es la valoración de la prueba. Fíjense, aquí estamos hablando ya de una valoración. ¿Qué quiere esto decir? Que la prueba se está presentando en un procedimiento jurisdiccional. Pero para mí lo más importante es no la elaboración de la prueba, porque se elaboró no siendo prueba, se elabora siendo algo común, una conducta cotidiana de las personas que utilizan las redes sociales, que utilizan el iPhone, la computadora, el iPad. Se utiliza como algo normal, que si evidentemente se ve involucrada en una situación que afecta ciertos derechos, eventualmente podrá tenerse como un elemento probatorio que tiene que llevarse ante un juzgador. Y aquí lo importante del libro nos trata de la valoración de la prueba cibernética. Que fíjense
que si bien es cierto que existen muchísimos métodos de valoración, tratándose de cualquier elemento probatorio que se presenta ante un procedimiento jurisdiccional, este tiene una connotación distinta, total y absolutamente distinta. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que se elabora, cómo se elabora, por quién se elabora, para qué efectos se elabora y cuál es la finalidad para la que fue hecha, es totalmente diferente quizás a muchos otros elementos probatorios de los que pudiéramos tener la posibilidad de valorar en un procedimiento. ¿Y esto qué involucra? Pues involucra una prueba científica y por tanto un conocimiento técnico. Y aquí tenemos, ustedes me dirán, en un procedimiento jurisdiccional, pues cuando la técnica escapa a las posibilidades del juzgador, pues para eso están las pruebas periciales, sí, y esta pudiera en un momento dado involucrar un conocimiento de esta naturaleza y tener la necesidad quizás en su momento de hacer uso de un peritaje. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos está llamando la atención de esto? El poner el dedo en la llaga de que lo que se vuelve para todos nosotros algo cotidiano, algo que mecánicamente hacemos ya sin darnos cuenta al utilizar cualquiera de nuestros aparatos que tenemos. Bueno, creo que nadie puede vivir ya sin un celular. Yo decía, bueno, hace tiempo el teléfono público, una llamada, te ibas al extranjero, pues los domingos era más barato. Hoy, bueno, estás a la velocidad de mandar un mensajito de que vi tal cosa y tomo una foto y la mando acá. Y no solo eso, no es la comunicación entre las personas de nuestra familia, que eso me da mucho gusto. No, es la comunicación con la sociedad y con gente a la que ni siquiera conozco. Ni siquiera conozco, ni siquiera sé cómo piensa, ni siquiera sé cómo siente, ni siquiera sé cómo va a tomar esa imagen que yo les estoy mandando. Entonces, por eso, a mí me parece el libro de lo más interesante cuando vemos y nos dice, a ver, ¿y qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la sociedad? Pero sobre todo, ¿cuál es el papel de las redes sociales en el derecho? En el derecho. ¿Cuál es la valoración que le vas a dar a una prueba cibernética? ¿Cuál? Y bueno, empieza a hablarnos de cuestiones tecnológicas y ahí sí me pierdo y me declaro totalmente incompetente porque empieza a darnos unos nombres rarísimos y empieza a hablarnos de situaciones que yo digo, Dios mío, ¿y esto con qué se come? Pero bueno, no nada más producto única y exclusivamente de este adelanto tecnológico que estamos viviendo, yo creo que para bien de la humanidad, yo creo que para bien del adelanto científico, en salud, en comunicaciones, en alimentos, en muchísimas, en todo, yo diría en todo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que es la importancia de la obra y por esa razón te felicito y te felicito de manera muy puntual. Para mí, lo más importante de la obra es que estos adelantos científicos que el hombre ha descubierto precisamente para hacer más ágil, fácil la vida de la gente, tienen también muchos peligros. Y esos peligros tienen que ver con el derecho y sobre todo con el derecho de todas las personas en una sociedad. Y en una sociedad mundial, no en una sociedad comunitaria. Entonces, para mí la importancia del libro radica en ponernos estos focos rojos, en tocar estas situaciones desde un punto de vista científico, pero pegado al derecho para decirnos, el riesgo es esto, el problema es esto y lo que puede suceder es esto. ¿Qué tienes que tomar en cuenta para que esto no suceda? Desde luego, para mí importantísimo es que como todos los actos de la vida se hacen de buena fe, se hacen con ética o debieran hacerse con ética y debieran hacerse siempre pensando en el bien común. Pero como esto no es la regla general de todo lo que sucede, para esto son estos libros, esta obra, esta investigación que en lo personal me parece seria, me parece muy correcta y muy puesta en razón en cuanto a alertarnos, en cuanto a tomar en consideración en un antes, en un en y en un después. Porque la situación tiene estas tres etapas. Tenemos que pensar desde el momento en que se realiza,
en el momento en que se utiliza y las repercusiones en el mañana. Y yo creo que el libro nos da mucha luz sobre estas aplicaciones, y ya no me meto ni leo lo que traía acerca de los capítulos que a eso se refiere, porque mejor que nos lo explique el autor, que vamos a hacer unas bolas horribles con las cuestiones tecnológicas. Pero no me queda más que felicitarnos, Janet, porque finalmente tú también eres como el cómplice de este libro, y bueno, que la universidad haya participado en su edición, pues habla muy bien de un centro de estudios pues, de vanguardia, un centro de estudios que está pues siempre a la cabeza de pensar qué es lo que está sucediendo en el mundo y en el mundo jurídico. Y desde luego un placer, Vicente, conocerte, porque pues realmente para nosotros no es cotidiano tener la posibilidad de alternar y de platicar sobre todo el sentir de un profesional de la tecnología, y sobre todo el escuchar los posibles miedos que a lo mejor nosotros todavía ni siquiera los habíamos pensado. En el caso de Jaime, pues sí, porque ya los escribió, pero para nosotros que todavía estamos queriendo aprender a utilizar todo esto, es muy importante saber y conocer todos estos posibles riesgos que pueden existir. Te felicito, es una obra de consulta obligada, cómprenla, léala y ojalá y la entiendan. Pues muchas gracias a la ministra, y déjenme nada más digo que esto que nos acaba de compartir creo que toca otro de los grandes retos que estamos viviendo en la transformación digital, que es el convivio entre generaciones. La ministra dice que por qué invitamos si ella no es de la generación nativos digitales, y porque creo que aquí es un tema en el que no los jóvenes y las nuevas generaciones, no porque tengan el dominio de la tecnología, significa que tengan el criterio necesariamente desarrollado para usarlo, para entenderlo. Y yo creo que el entender, yo siempre digo, no estamos en una interacción de generaciones, en donde en una oficina, en un centro de trabajo, en un juzgado, están conviviendo ahorita desde un baby boomer hasta ya un centennial, ¿no? Y creo que un gran reto es que de repente todo el mundo se critica con todo el mundo, es que estos no saben, y es que los otros no entienden, y creo que se requieren dos cosas, ¿no? De las generaciones, porque yo digo, un abogado digital para mí es aquel que crea puentes, ¿no? Diferente va a ser en 30 años cuando los centennials estén a cargo de las organizaciones. Creo que será un mundo probablemente que ni siquiera nos imaginamos, pero hoy en día no es así. Hoy en día directores de instituciones públicas, privadas, despachos, pues es gente de otra generación. Y creo, yo les digo a veces, de parte de la gente más grande se requiere humildad para abrir a decir, puedo aprender de los nuevos talentos que también saben hacer las cosas de forma diferente, y de generaciones más jóvenes creo que se requiere paciencia, ¿no? Se requiere paciencia y comprensión y no juicio, decir es que ellos no saben, porque también les tenemos que enseñar a decir, y no porque sepamos más o menos, sino porque ustedes tienen la experiencia. Y les voy a decir algo, y les voy aquí a ventanear un poco a Jaime, pero desde que planeamos la presentación de Jaime, todo esto surgió porque Jaime me dijo, es que uno de mis sueños es que la ministra Luna Ramos me presente mi libro. Y yo le dije, pues vamos a hacer que la ministra Luna Ramos te presente tu libro. Y un joven tan talentoso como Jaime, de pronto pues tiene sus liderazgos y sus personas a las que él admira, a las que él sigue. Y es gente que no importa que no sean nativos digitales, es gente que le representa una inspiración de cómo ser como persona, de cómo ser como profesional, de los criterios que han emitido. Entonces, en verdad, y esto es algo que para mí es muy motivador, pues poder ver cómo cuando alguien tiene ganas de hacer algo, quiere hacer algo y tiene esa fusión, porque siempre la experiencia nos va a ayudar a generar el criterio para usar estas nuevas tecnologías, el tema ético, el tema humano, porque dicen, no regules el medio, regulas la conducta. Y al final de cuentas, detrás de todo sistema y detrás de toda computadora hay una persona. Y las personas, pues siempre seremos personas, ¿no? Entonces, pues no, el derecho no cambia radicalmente, sí cambia
pues la interpretación, sí cambian las realidades sociales que tenemos que entender, pero al final de cuentas la gran calidad en verdad humana que tienes y el gran profesionalismo es lo que en verdad te admiramos también. Y bueno, ahora sí. Y ahora sí le cedo la palabra a Jaime para que nos platique un poco del libro. Muy buena noche. Buenas noches. Dicta la ley de Murphy que cuando las cosas salen mal se pueden poner peor. Imagínense un escenario en el cual habla uno de los ingenieros más influyentes en programación e e-commerce de tu país. Después, habla una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia que más han afectado el sistema jurídico de tu país y además te dicen, explica tu libro. Sumen a esta ley de Murphy que la moderadora de la mesa en turno se le ocurre balconear. Te deja un escenario complicado, sin lugar a dudas, que trataré de superar. Debo iniciar con un exordio fundamental, derivado de la vestimenta que ostento el día de hoy. Porque, como abogados que somos, algo falta en mi armadura. Quizá muchos de ustedes ya lo notaron. Jaime Limón vino sin corbata a su presentación. Tiene una razón de ser. Me remito a la obra. Un abogado digital es el experto en derecho que apoya su práctica en estudios científicos multidisciplinarios para la construcción metodológica de nuevas áreas de estudio, como lo son derecho cibernético, derecho informático y derechos digitales. Pero hay un aspecto humano en este abogado digital. El abogado digital comprende que la mejor forma de construir conocimiento es a través de ambientes colaborativos y la apertura absoluta al debate público. Su misión es humanizar el derecho a favor de los ciudadanos digitales y derribar las barreras del lenguaje o protocolos que alejen al usuario final del abogado. Y aquí es donde afirmo, con signos de admiración, adiós corbata y sacramental despacho. Por supuesto que estaba el dilema y el debate antes de tener esta bonita presentación, en la cual estoy muy honrado que me acompañe. Estar sin corbata al lado de la ministra Luna Ramos. Tenía que ser congruente con la obra y me disculpo, señora ministra. En afán de no hacerles un discurso muy aburrido y por supuesto no darles ningún spoiler de lo que contiene la obra, voy a puntualizar en un par de ideas centrales que acompañan la misma. La primera idea principal de este libro se construye bajo la máxima mover al mundo. Se dice que el manuscrito más antiguo que se conserva con una mención a la palanca forma parte de la sinagoga o colección matemática de Papus de Alejandría, una obra en 8 volúmenes que se estima fue escrita alrededor del año 340, ya un poco de tiempo antes que el día de hoy. Ahí aparece la famosa cita de Arquímedes, quizá muchos de ustedes la ubican: dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Otros la han referido como dadme una palanca y moveré al mundo. En la presente obra, por supuesto, no pretendo equipararme a Arquímedes, pero sí replicar su filosofía. Dadme tecnología y cambiaré al mundo. Gran parte de los retos legislativos, académicos y de práctica jurídica se sostienen bajo un tecnopesimismo. ¿Qué quiere decir ello? Pensamos que la tecnología nos va a sustituir, nos va a comer, tiende a desaparecernos, que la función del abogado social en algún momento ya no tendrá utilidad. Mentira más grande no puede haber. El abogado social, el abogado humano, el abogado preparado, aquel capaz de entender la tecnología como un punto, como una palanca que puede cambiar al mundo, es el abogado del siglo XXI, ese abogado digital. La obra está sostenida bajo varios paradigmas, es cierto. Sin embargo,
un 80% de ella se construye bajo la deconstrucción de los mismos, y me atrevo a decirlo, por supuesto, con humildad, a la destrucción total de otros. No pretendo, por supuesto, a destruir de un plumazo, o corrijo, de un clic, las 12 tablas de Justiniano. No pretendo de un momento a otro, con un par de páginas web, pretendamos sustituir al derecho romano, ni por supuesto quitarle el valor a la firma autógrafa. Sin embargo, la pretensión de esta obra es crear nuevos paradigmas, nuevas reglas, flexibilizar la mente del lector en afán de flexibilizar la mente del abogado. ¿Y por qué no? Llegar a sectores jurisdiccionales, llegar a sectores productivos, llegar a los futuros formadores de la legislación tecno-optimista de este país. Si logramos sembrar esta pequeña intención en la mente de esos futuros creadores, la obra va por buen camino. Desmitificando la tecnología. Otra idea principal. Hay un meme que me encanta, y perdón que hable de meme bajo el rigor académico de este foro. Justo es un meme de tecnología en materia de seguridad, en la cual se muestra una escena de Matrix, de esta famosa película de los hermanos, bueno, luego hablamos de esta película, en la cual se dice: no hay una nube, solamente es una computadora en otro lugar. Imagínalo, piénsalo, trata de comprenderlo, trata de aterrizarlo, trata de hacerlo tangible. Porque es para mí importante esa máxima y esa frase. En la medida que comprendamos que la tecnología forma parte de nuestro día a día, en la medida que comprendamos que la tecnología hoy en día está generando cambios radicales en la forma que nos comportamos y en la forma que nos relacionamos, tendremos pasos más seguros en la comprensión de lo que un abogado debe hacer para ese universo, para esa cibersociedad. Dice la Asociación de Internet MX, como en cada uno de los estudios que refleja año con año, que el cibernauta mexicano promedio pasa alrededor de 8.5 horas de su día conectado a la red de redes. Quiere decir que por lo menos, y si los cálculos no me fallan, que biológicamente el tiempo que pasamos despiertos y que productivamente estamos en una oficina o haciendo nuestros labores, estamos conectados a Internet, lo cual por supuesto está generando N cantidad de hipótesis que legislativa o jurídicamente podría ser que no se hayan analizado. Ahí es donde la mente del abogado digital disruptivo y flexible debe de comenzar a actuar. Porque o me remito a esas 12 tablas de Justiniano, me remito a mi código civil tradicional, o busco cómo resolverlo con base a esas figuras de derecho, flexibilizarlas y aplicarlas a un mundo moderno. No se trata de destruir, no se trata de ir a la siguiente librería y prenderle fuego. Se trata de tomar los conceptos que han ayudado a construir esta sociedad, flexibilizarlos, adaptarlos y en la medida de lo posible, ojalá lo logremos, crear algunos nuevos. Y ahí es cuando la obra, justo en sus primeros 3 capítulos, patrimonio digital, testamento digital y jurisdicción en redes sociales, pretende ser, humildemente de nuevo, un ejemplo, una aproximación de lo que conceptualmente deberíamos entender por cada uno de esos elementos jurídicos. ¿Por qué? Porque a la fecha nadie se ha ocupado de darle una definición que nos permita resolver ese tipo de hipótesis. Vendrá otro tipo de preguntas, como ¿realmente será necesario crear esos conceptos? Podríamos contrarreplicar. ¿Realmente valdrá la pena cuidar nuestro patrimonio digital? Si sostenemos que estamos conectados 8.5 horas de nuestro día, quizá valga la pena enfocarnos en qué estamos generando con cada golpe de ratón, con cada clic, con cada red social que abrimos, con cada password generado, con cada mensaje de datos emitido. Algo que mencionaba ya el ingeniero José Vicente Riveles, esto es relativo a la parte ética. Una conversación que ya he tenido la fortuna de aprovechar con él en varias ocasiones y que me ha dejado pensando de manera recurrente. ¿Cuál es la responsabilidad legal de las personas que le están enseñando la inteligencia artificial? Porque algo que aprendí del ingeniero es: la inteligencia artificial no aprende, se le enseña. Y justo en ese aspecto es cuando uno comienza a explotar su cabeza. ¿Cuál será nuestra labor
como abogados, para comenzar a brindar las rutas legalmente suficientes, jurídicamente adecuadas, para resolver esas hipótesis que vienen ahí en camino. Lo dejo en una pregunta que espero que resuelvan hoy con su almohada y hasta cierto punto con su cartera. ¿Cuántos de ustedes comprarían un automóvil con capacidad suficiente para matarnos? Por supuesto que ahora me pueden decir, tú estás loco, ¿cómo voy a gastar en algo así? Pues bueno, un automóvil Tesla tiene capacidad suficiente para desarrollar, bueno, aprender, que se le enseñe. De tal manera que si se le presenta un dilema de moral, lo entrecomillo, tendría posibilidad de elegir entre matar a su conductor y matar a peatones. Y si dentro de los daños posibles que se pueden generar, el menor de ellos es matar a su conductor, pues me caías muy bien, pero son un par de niños que van caminando aquí. Este dilema de moral no es un invento paranoico de su servidor. Universidades como el MIT ya han puesto varios estudios sobre la mesa para analizar la responsabilidad de carácter civil, administrativa, mercantil y, ojo con lo que voy a decir, inclusive penal de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto y por qué utilizo el MIT y lo pongo en letras grandes detrás de un servidor? Para que entiendan que esta obra no es ciencia ficción. Por supuesto que habrá algunos escenarios en los cuales dirán, me parece que Jaime en esta parte ya estaba muy desvelado. Quizá en este momento ya había leído demasiado Asimov. No, la realidad es que la obra siempre se sostuvo bajo un rigor académico fundamental. En la medida que me fue posible, en la medida que los estudios lo permitían, en la medida que los precedentes nos daban oportunidad de ello, procurábamos dar posibles respuestas a este tipo de escenarios. Por supuesto, tomando como referencia y como apoyo a grandes jurisconsultos del mundo, siempre que fue posible. Habrá otros escenarios donde me tuve que poner muy creativo y ahí es donde me sujeto a su crítica. Por ejemplo, si nos vamos al concepto de patrimonio digital, la única institución que se ha atrevido a dar un concepto de ese tamaño es la ONU, y es un patrimonio digital que se sostiene bajo el patrimonio digital de las naciones, no de los individuos. Insisto, 8.5 horas de nuestro día y estamos seguros que no hay nada que regular. Quizá encuentren un par de esas hipótesis en esta obra. Uno de los elementos fundamentales para construir esta obra, justo ya lo mencionaba hace unos segundos, es el rigor académico. ¿Y por qué lo subrayo y por qué remarco aún más este factor? Una de las complicaciones en la construcción de esta obra de 4 años fue el encontrar material que doctrinaria y jurisprudencialmente me atrevería yo a citar, porque por supuesto este libro en el mejor de los escenarios podía llegar a alguien como el ingeniero José Vicente Riveles, en el mejor de los escenarios podía llegar a las manos de la ministra Luna Ramos, y si así ocurría el caso, el libro merecía un rigor académico suficiente para decirme, Jaime no está inventando eso, ya en alguna parte del mundo se estuvo pensando sobre ello y Jaime hace ese trabajo de compilador. Jaime entonces está plagiando. No, paremos eso. Ocupo esos precedentes como un mecanismo de gente con más experiencia que un servidor para pretender esos infinitos resultados y esas infinitas hipótesis que pueden surgir en nuestro ciberespacio. Uno de los elementos que mencionaba la ministra Luna Ramos es el concepto de derecho. Cómo el derecho ha funcionado, cómo funciona y cómo pretende funcionar. La realidad es que creo que esta es la parte más aventurera de la obra, si me permiten utilizar ese término. Porque si nos vamos a una estricta apreciación de derecho, muchos de nosotros podemos sacar nuestro Guillermo Toranzo de cabecera y leer la definición que doctrinariamente nos enseñaron, desde Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Romano 1, 2, 3, 4 y 5, Derecho Romano 6, El Imperio contraataca, y una breve repasada otra vez a Introducción al Derecho, ¿no? Porque nunca es suficiente. Y nos enseñaban que el derecho es el conjunto de normas que regulan el comportamiento del individuo en sociedad, ¿no? Y lo tuvimos que aprender así, porque así es. Oye, pero no, así es. Hay algunas definiciones, por supuesto, que se han ido adaptando y que se han ido flexibilizando en atención de la modernidad que implica nuestra materia, nuestra práctica diaria.
Sin embargo, aquí es donde muchos abogados, muchísimos doctrinarios respetables, por supuesto, podrían tomar mi obra y arrojarla al cesto de basura. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir algo impensable. Y aquí es donde a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no, me voy, no puedo más. Nos han enseñado que el abogado tiene todas las respuestas. Y lamento decirles algo, he descubierto que no. Sobre todo en tratándose del ciberespacio, no podemos aplicar de manera tan tajante, de manera tan complicada, de manera tan cuadrada el concepto de derecho, porque nos vamos a encontrar con un sinnúmero de opciones e hipótesis que no se van a aplicar de la misma manera. De esa forma es que inclusive en esta obra propongo, igual a su noble consideración, el concepto de derecho digital, como el conjunto de normas que pretenden, ojo, ya no el imperativo como el doctor Villoro Toranzo, que pretenden regular el comportamiento del cibernauta en la cibersociedad. Y ahí es una pretensión humilde, quizá lo logremos, quizá no, quizá el camino no nos sea suficientemente largo para vivir ello, pero la pretensión está, la buena fe está ahí. Cierro mi intervención con la parte más importante, al menos para este servidor, los agradecimientos. ¿Y por qué los dejé al final? Porque para mí es importante que se vayan con esa gratitud a casa o que se acerquen a la obra con la misma. Tengo que agradecer a muchas personas. En primer lugar, la gratitud inmensa a las personas que hoy me acompañan. ¿Quién diría que un profano escritor como su servidor tendría posibilidad de ver un aula llena para presentar su libro Abogado Digital? Quizás no tenga la oportunidad por el espacio, por el tiempo y por el horario de acercarme a darle el abrazo a cada uno de ustedes, pero gracias, de corazón, muchísimas gracias por darse el tiempo, la oportunidad. No menciono nombres en particular porque si no saldrán muchos ofendidos de aquí, pero ya vieron mis ojitos, ya vieron mis cejitas, ya vieron mi sonrisa, ya vieron mi hola desde lejos, y de corazón muchísimas gracias. Tendremos la oportunidad con un café de arreglar esta falta de respeto de un servidor, y desde aquí les mando un abrazo, de nuevo agradeciendo desde el corazón que se hayan dado la oportunidad de acompañar en este momento tan importante. Tengo que agradecer, por supuesto, a quienes me acompañan hoy en este panel, al ingeniero José Vicente Riveles, que más allá de sus palabras, debo confesar, es uno de los impulsores para que yo piense de manera locuaz, que piense fuera de la caja, quien me enseñó que no todas las reglas están escritas y siempre puedes encontrar una manera B de resolver las cosas. De la ministra Luna Ramos, ¿qué puedo decir? Que me ha enseñado desde la distancia, desde sus criterios, desde sus precedentes, a amar mi carrera, a amar mi profesión, a fortalecer y pretender generar rigor académico en esto que parecería no existir. Ministra, muchas gracias. Tengo que agradecer, por supuesto, a la maestra Janet Huerta, que más allá del aspecto académico, más allá de la apertura a escenarios para dar cátedras, talleres, seminarios, bootcamps, se ha convertido en una cómplice de locuras, una cómplice de aventuras. Y estoy seguro que este libro de Abogado Digital es solo el comienzo. Por supuesto, quiero agradecer a la Universidad Jusemper, quien puso este sello de confianza a través del doctor Elías Huerta. Gracias, doctor, por confiar en esta obra, una obra que no habla de derecho romano, una obra que no habla de derecho penal, una obra que no habla de obligaciones civiles, habla de temas de tecnología, difícil y espinoso tema para los abogados. Gracias por la confianza, doctor. Tengo que agradecer, por supuesto, a mi editorial, a mi otra casa, a Editorial Vilex, que a través de Antonio Vera y la maestra Erika Torres han brindado apoyo a la misma, y confianza y construcción y paciencia, porque debo confesarlo, no soy el autor más fácil del mundo. Soy un poquito quisquilloso, sobre todo yo en la maquetización. Gracias por la oportunidad que me brindan y, por supuesto, por el permitir que esta obra finalmente sea divulgada. Esto no termina aquí, porque esta obra no se construyó de la noche a la mañana. Fueron 4 largos años de estudio, 4 largos años de aprendizaje y 4 largos años de escuchar a los que más saben. Entre ellos está el doctor Jesús Páez Gómez, quien hoy me honra con su presencia y quien, debo confesar, es quien me llevó de la mano a practicar la materia que hoy tanto amo, que es derechos de autor. De ahí debo confesar que gran parte de la obra, quizá un 45-50% o un poco más, esté sostenida bajo los temas de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque mi maestro se dedica a eso, mi maestro me habla de eso y algo le he aprendido. Espero que en la presente obra logre dignificar lo que nos ha enseñado.
Se fue, ya no lo veo, el magistrado Fernando Córdoba del Valle. Estaba sentado justo aquí enfrente y quizá ahorita lo vean entrar de nuevo. ¿Por qué lo quería mencionar y por qué lo invité también encarecidamente? Porque el doctor, antes de que esta obra se sujetara inclusive a los ojos de mis editoriales, la sujeté ante sus ojos. Imaginen tener la oportunidad de que un magistrado revise tu libro antes de publicarlo. Pues el doctor, con sus ocupaciones, con el tiempo apretado, decidió darme la oportunidad de revisar cada uno de los capítulos de mi obra, el afán de decir, ¿me estás diciendo una locura? ¿O esto suena interesante? A él también, por supuesto, merezco un trabajo de edición y reconocimiento. No sé si en materia de derechos de autor, pero eso ya será un tema que reviso después con mi maestro. Quiero cerrar esta pequeña intervención y después, con la venia de la universidad, saber si habrá espacio para preguntas y respuestas, recordando la máxima que me ha permitido el construir no solamente este libro, sino espacios, sino artículos, más importante aún, amigos. El conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo quiero agregar a todo lo que ya se ha dicho en relación con la obra, que a mí me parece extraordinaria, sobre todo digo vanguardista y en un tema poco explorado, muy poco explorado, pero al que estamos obligados ya a adentrarnos, nos guste o no. ¿Por qué? Porque estamos en la era digital. Pero quiero agregarle la parte humana de nuestro autor. Esta parte humana que se vio en esta página de la introducción, donde dice: las horas que he invertido en la construcción de la presente obra han sido aquellas que he visto a mi familia dormir y esperar paciente en la habitación. Algunas veces la madrugada me vencía y tendría que pasar varias noches sin pisar mi recámara. A ellos debo rendir el máximo honor junto a Dios por permitir la culminación de este sueño literario, gracias a su prudente tolerancia para este sueño académico y profesional. Gracias a mis dos angelitos, a mis dos amores, Nancy y Emiliano, que dormían mientras este loco soñador aún plasmaba sus ideas. Pues antes de abrir a alguna pregunta del público, quisiera nada más cerrar diciendo que Jaime en verdad para mí ha sido una inspiración y además es fiel y digno representante del abogado digital, de un joven que únicamente con un talento, una pluma, un teclado de por medio, se hizo camino a través de las posibilidades que hoy nos da el internet de conectar, en donde a través de un correo, de una intención de sacar una cita, de ir conociendo gente, se fue abriendo camino y a llegar hoy a ser sin duda uno de los abogados digitales pues, de más influencia, un influencer, que es difícil encontrar influencers en el mundo jurídico, y en verdad únicamente con su talento, su humanidad, su profesionalismo de por medio. Entonces en verdad creo que esa es la gran virtud que tiene el mundo digital, que nos permite cumplir nuestros sueños y que, como dice, no nada más necesitamos una conexión a internet, algo que decir y un propósito para poder llegar a hacer lo que queramos. Entonces en verdad mi reconocimiento de todo corazón, Jaime, eres también un cómplice en esta misión de vida que tenemos en este país, y pues todo, que este sea pues no es el primero porque ya llevamos varios proyectos, pero que sea el primero de varios proyectos académicos y de libros que hagamos juntos. Gracias.